Muy buenos días a todos. Mi nombre es Paola Pesantes y el día de hoy les voy a presentar mi tema de investigación sobre la migración. Este está dividido en tres niveles: estado del arte a nivel internacional, regional y por último local. Estado del arte a nivel internacional. Para comenzar, es importante que primero conozcamos qué es la migración. La OIM, el cual es el Organismo Internacional de las Naciones Unidas, creado específicamente para encargarse de todo lo referente a la migración, describe a este tema como un complejo fenómeno mundial relacionado con múltiples aspectos económicos y sociales que engloba una gran diversidad de movimientos y situaciones que afectan a personas de cualquier condición y origen social, en todos los países del mundo, cada vez más globalizados e interconectados. La migración es un fenómeno social presente a lo largo de la historia de la humanidad. Es tan antigua como la propia existencia y a pesar de parecer simple entenderla, resulta un poco difícil explicarla en toda su dimensión. Se conoce que el Homo sapiens salió del África y empezó a migrar y poblar diferentes puntos del planeta. Esto es simplemente un proceso natural en la raza humana. Por otro lado, surgen términos como inmigrante o inmigrante, los cuales, según Lucio Valdés, reconocido abogado en derechos humanos sobre migraciones internacionales, menciona que inmigrante o inmigrante es toda persona que abandona su país para establecerse en el extranjero, bien sea de una manera permanente o bien de una forma temporal, con el objeto de satisfacer las necesidades que juzga esenciales. La migración internacional es considerada como un elemento vital de la globalización en el mundo y ha ido creciendo en forma significativa durante los últimos años. Para esto, veamos algunas cifras al respecto. Según datos presentados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la parte media de la población nacida en el extranjero que habitan en los países pertenecientes a la OCDE pasó de 9.5% en el año 2000 a 13% en el año 2015. Más números en el internacional. Según los datos del documento, entre el 2000 y el 2015, la migración contribuyó en el 42% del crecimiento de la población en América del Norte y el 31% en Oceanía. En Europa, el tamaño de la población total habría disminuido durante el periodo del 2000 al 2015 en ausencia de la migración. De acuerdo a cifras expuestas por la Organización Mundial para las Migraciones, en el año 2018, los datos actuales indican que en el 2016 existían 40.3 millones de desplazados internos en todo el mundo y 22.5 millones de refugiados. Además, se estima que el número total de personas en situación de desplazamiento en todo el mundo ha alcanzado niveles sin precedentes. Para avanzar en el tema, es importante darle mayor detalle de lo que trata el fenómeno de la migración y las causas que motivan a varios grupos de individuos a migrar desde sus países natales a otros. Entre estas tenemos a las causas políticas, debido a la crisis de corrupción y falta de credibilidad de sus líderes políticos que viven en diferentes países. Esto hace que los ciudadanos huyan de esta situación. Entre otras causas también tenemos a la violencia e inseguridad, la privación de la libertad de expresión, la falta de oportunidades laborales, también los conflictos y precauciones, tal y como le indica una publicación de las Naciones Unidas donde se menciona que una cantidad sin precedentes del 68.5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto y la persecución. Entre ellas hay casi 25 millones, de los cuales más de la mitad son menores de 18 años de edad. Por otro lado, en cuanto a la migración a nivel regional, esta tiene muchas similitudes con la situación internacional de la migración, que específicamente es de Latinoamérica. Veamos algunos rasgos de este fenómeno a nivel regional para conocer y entender cómo y a dónde están migrando los diferentes grupos dentro de la región. Para esta investigación, la región está compuesta por México, América Central y los países de Latinoamérica. En cuanto a México, hasta 1990 la migración hacia Estados Unidos fue predominante en México, América Central y el Caribe. Además, México se constituyó en un país de tránsito hacia Estados Unidos y se está convirtiendo en un país de destino cada vez más atractivo para los migrantes internacionales. El número de extranjeros creció de 970,000 en el 2010 a 1.2 millones en el año 2015.
La mayoría de estos son estadounidenses y continúa creciendo cada vez más el número proveniente de países de América Latina y el Caribe. Los centroamericanos migran en un 78% hacia los Estados Unidos y solo 15% a otros países de la región. Nicaragua, Panamá y otros países de Centroamérica migran hacia Costa Rica buscando trabajo temporal o permanente, mientras que Honduras, Guatemala y El Salvador migran hacia Belice debido a la situación de inestabilidad y la falta de oportunidades laborales en sus países de origen. Cada vez más América Central recibe inmigrantes asiáticos y africanos. En lo referente a la región latinoamericana desde el siglo XIX, existen 4 momentos que han marcado hitos en los movimientos migratorios de la región y el Caribe. El primero son las migraciones transoceánicas, las cuales son movimientos de gente que cruza el océano, generalmente porque buscan mejores condiciones de vida. El segundo son las crisis internas en los diferentes países que se produjeron en las décadas de 1930 y 1940. El tercero son las migraciones transfronterizas, y finalmente el cuarto, el cual trata sobre la globalización de los últimos años, que se produce especialmente en las 2 últimas décadas del siglo XX. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el año 2018 hay 150 millones de personas que se han movilizado a otras partes diferentes de su país de origen, de los cuales 20 millones han migrado solo dentro de Latinoamérica. Los bloques subregionales como el Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina han liberalizado la migración. Esto podría ser una razón del crecimiento que presentan estos. Y sorprendentemente, la migración interregional en América Latina empieza a crecer en un 2.3% anual por varias causas. Primero, la búsqueda de mayores ingresos de seguridad, inestabilidad política, libertad de expresión, entre otras. La migración de tránsito, que implica el tiempo que permanecen los inmigrantes en países de tránsito mientras llegan a su destino final. La migración temporal, que implica trabajar en un lugar por un determinado lapso, por una temporada, cosecha o proyecto específico. Y todos los países de Latinoamérica han vivido migración e inmigración. Según algunas cifras tomadas entre el año 2010 y 2015, confirman cómo subió el número de inmigrantes en cada país por año. La migración creció hasta el año 2015 y sigue creciendo de acuerdo a estudios de Naciones Unidas. En Chile el 4.9%, en México el 4.2%, en Brasil el 3.8%, en Ecuador el 3.6% y finalmente en Panamá el 3.3%. La mayoría de las migraciones de cada nación en Latinoamérica se producen de los países hacia los países vecinos, como es el caso de Colombia, que migra hacia Panamá, Venezuela y Ecuador. República Dominicana, que recibe el 84% de su migración desde Haití, Costa Rica, que recibe el 76% desde Nicaragua y Chile, que recibe un 36% de Perú, Argentina, que recibe el 68.6% de Bolivia y Paraguay. Actualmente los países con el mayor número de migrantes son Colombia con el 1.4 millones de inmigrantes, Brasil con el 1.3 millones de inmigrantes y Ecuador con más de 1 millón de inmigrantes. Los conflictos y la violencia que han sufrido países como Colombia y Venezuela han generado migración masiva. Hasta el año 2016, más de 7.2 millones de colombianos abandonaron su país con destinos diversos en el mundo. 1.2 millones migraron a Ecuador, Panamá y Venezuela. Sin embargo, la crisis venezolana y las conversaciones de paz en Colombia han hecho que al 2017 muchos colombianos regresen a su país. Los pedidos de asilo de venezolanos en Estados Unidos de América aumentaron de 27.000 a 50.000 casos en el primer semestre del 2017. Por último, en cuanto a la migración a nivel local, la investigación estuvo basada específicamente en la migración venezolana a tierras ecuatorianas. Esta migración masiva puede ser vista desde varias aristas. Es resultado de una crisis humanitaria que responde a una necesidad inminente de supervivencia, el cual les obligó a salir de su país de origen, escapando de violencia, intimidación y malas condiciones de vida a los que estaban acostumbrados y obligados a permanecer. Sobre el aspecto laboral ecuatoriano, la afectación ha sido mínima. Los venezolanos se han insertado en el mercado informal, trabajando sin papeles o ofreciendo y vendiendo nuevos productos de su país, lo que finalmente resulta bueno para la economía porque dinamiza el mercado y genera nueva y más variedad de productos al consumidor. En el mercado laboral formal, los pocos casos que ingresaron lo hicieron dentro de las escalas salariales establecidas de la empresa. La publicación del diario venezolano Panorama
Una venezolana cuenta cuál es su situación y cómo fue el camino que recorrió hasta llegar a Ecuador. Anilé Montero, migrante venezolana y actualmente administradora de una tienda del centro histórico de Quito, y quien antes trabajó en una zapatería, cuenta: yo me vine desde Ciudad Bolívar sin pasaportes porque no pude sacarlo. Es muy difícil y hay mucha mafia. Me vine por Cúcuta, por las trochas, tuve que atravesar el río y aquí estoy, desde hace 2 meses ganando $10 diarios como vendedora. Es importante mencionar que la migración de venezolanos a Ecuador es mínima, comparada con la que se realiza en otros países de la región. Ecuador es más bien un país de tránsito. Veamos el siguiente gráfico, en donde se puede evidenciar lo dicho. Entre enero y agosto del 2018, según cifras del Ministerio del Interior y la Cancillería ecuatoriana expuestas por el diario El Telégrafo, ingresaron al país 806.616 venezolanos, de los cuales 671.549 siguieron hacia otros destinos, siendo el saldo migratorio de 135.016 migrantes. Pero el balance de los últimos 3 años es de 250.000 venezolanos. Veamos ahora algunos efectos negativos de la migración en general, tanto la internacional, regional como también la local. Costos o efectos negativos de la migración. Costo familiar y social al destruirse familias completas y generar jóvenes con problemas de comportamiento. Condiciones precarias, casi infrahumanas, riesgos, maltrato, abuso por parte de empleadores que aprovechan condición ilegal de inmigrantes, disminución posibilidad de consumos y desaceleración del mercado interno en el país de origen. Esto hace que se vayan los más jóvenes y debido a eso generan un envejecimiento de la comunidad. Y por último, la xenofobia, la agresión y la discriminación por parte de los ciudadanos de los países de destino. Como conclusiones. La migración debe ser analizada en forma integral, no solo en sus causas que pueden ser de acuerdo a la situación particular de cada país de donde migran, sino también identificando los múltiples efectos que han generado en los países de donde emigraron. Parecería que la globalización y la tendencia de dar cada vez menos importancia a las fronteras, considerando además que los millennials y centennials se consideran a sí mismos como ciudadanos del mundo, invita a buscar un camino racional para buscar soluciones más humanitarias y equitativas y así solucionar este problema, que contribuyan al ecosistema y al bienestar común. La problemática acerca de la migración es y será un proceso sin fin. Conforme pasa el tiempo, surgen nuevos motivos que obligan a cientos de personas a abandonar sus países. Los problemas no cesan, más bien al contrario, estos crecen y con ellos la problemática. Si bien lo que sí existe es cierto consenso entre los empleadores que perciben mejor actitud y compromiso por parte de los migrantes, porque se esfuerzan más para ganar su puesto, generando al final mayor productividad laboral. Esto se convierte en una guerra civil interna por parte de los nativos del país. Aparentemente es un fenómeno imparable. La respuesta de la gente determina cuáles son estos problemas, principalmente sociales y económicos, que podrían surgir con el tiempo. Tanto los mandatarios de los países que reciben la migración como los que ven salir a su gente tienen diferentes percepciones de la misma. La mayoría de países latinoamericanos parecen no hacer nada al respecto para mejorar la situación en su país y así incentivar para mejorar la situación de la gente que se queda. Esto parece disgustar a los mandatarios de otros países como Estados Unidos y México, por ejemplo, obligándolos a tomar medidas drásticas, trayendo consigo nuevos problemas. En fin, convierte a esta problemática en un tema de nunca acabar. En cuanto a las recomendaciones, por un lado, una solución o recomendación que se podía expresar aquí es el influir significativamente en el tema de la migración y crear un programa sólido, ambicioso para ayudar a los países del tercer mundo a mejorar sus condiciones socioeconómicas y desestimular de esta manera la salida de su gente. Por otro lado, una vez producida la migración, buscar también la forma de optimizar y capacitar la contribución de los migrantes, ya que están en el país de destino, mejorando su nivel de vida, ayudando a regularizar su clandestinidad para lograr un resultado positivo para todos. Esto, en resumen, es una propuesta basada en una visión ecológica, que considero que es una de las pocas salidas que le queda a la humanidad en estos críticos momentos. Ya que la migración entre países de la región es un proceso que está en crecimiento y no se va a detener, es recomendable que la gente de cada país receptor empiece a desarrollar una actitud de apertura. Esto es esencial para tener una comprensión humanitaria, eliminando cualquier manifestación xenofóbica propia de los pueblos con menor educación. Que cada migración constituya tanto para los inmigrantes como para el país de destino una relación que finalmente sea de ganar-ganar. Muchas gracias.